donde nos quedamos para las personas que les salga este video en el para ti. Una de mis seguidoras cuenta que hace muchos años su papá y su hermano se fueron un día a trabajar y no volvieron más. La mamá y todas las personas del pueblo pensaron que tal vez un malhechor o alguien les hizo daño y los dejó tirando en la montaña y nunca aparecieron sus cuerpos. Sin embargo, pasan 12 años y ellos regresan. En el mismo caballo que se fueron, con la misma ropa que desaparecieron, estaban un poco sucios, pero ellos seguían pensando que solo se habían ido por unos 2 o 3 días. Nos quedamos en la parte donde el padre le empieza a decir que quiere saber dónde están sus hijas, porque no las reconoce a las grandes, ya que la segunda hija ya se casó e hizo su vida aparte, y solo le quedaba mi seguidora en la casa que acompañaba a su mamá. Conforme pasaba el tiempo, mi seguidora empieza a ver comportamientos extraños entre ellos, ya que ellos hablaban un idioma extraño que solo ellos entendían, y su hermano casi siempre o pasaba callado o escribía en el suelo con el dedo, con la tierra. Pasan unos días y el caballo en el que regresaron tomaba tanta agua como si hubiera estado deshidratado por mucho tiempo, y luego fallece. Misteriosamente, no se enfermó. Si tú lo veías, estaba un poco delgado, pero no así como a los huesos, no. Un día simplemente ya amaneció muerto. Mi seguidora se va dando cuenta que su papá empieza a tener actitudes extrañas, como que empieza a volverse loco. Él hablaba de la cueva y que debía regresar y que le zumbaban los oídos. Y ella en muchas ocasiones vio cómo le salía al papá sangre por la nariz, muchísima. Llegaron a tal punto que tenían que amarrarlo porque el señor se quería volver a ir al campo, y pues la señora tenía miedo de que se volviera a perder o que la montaña se lo volviera a tragar. Escuchen esta parte porque es muy fuerte. El hermano de mi seguidora empieza a tener epilepsias. Él era un niño muy sano. Ella nunca lo conoció ya que era pequeña cuando él desapareció, pero su mamá decía que él era un niño sano, era un niño feliz, y cuando él regresó era completamente distinto. La mamá decía: algo que se tragó a la montaña se quedó con parte de mi hijo y de mi esposo, porque cuando ellos regresaron su cuerpo volvió, pero una parte de ellos se quedó adentro. Muchas veces la señora decía que cuando veía a su hijo no podía ver su alma, parecía como si estuviera un cascarón completamente vacío. El chino empieza a sufrir de epilepsias, pero muy fuertes, a tal punto que una vez se arranca un trozo de lengua y deja de hablar por completo, se queda mudo. Pasan los meses y en uno de estos ataques, el muchacho que había entrado sin permiso, donde ellos cocinaban, le coge uno de los ataques ahí de epilepsia muy fuertes y él se cae sobre la llama y su mano se cae ahí y se quema. Y llegan de cuenta que la mano se le quedó así, porque los deditos como que se le pegaron unos a otros y él ya se quedó así. Él ya no podía hablar, se quedó así y con el tiempo dejó de poder ir al baño. El señor que lo tenían atado adentro empieza a golpearse la cabeza contra la pared una y otra vez, diciendo que lo suelten, que la montaña lo estaba llamando. Un día, mi seguidora, porque obviamente la mamá y ella se sacrificaban muchísimo porque tenían que bañar a su hermano. Antes no había pañales, así que si él se hacía popó o pipí, ellos tenían como unas telas que le ponían como absorbentes y luego esas telas tenían que lavarlas a mano. Era muy duro porque ellos vivían en el campo. Un día, mientras estaban bañando el hermano de mi seguidora, el papá de ella logra desatarse y de atrás las golpea. Dice que ella no se acuerda nada más que haber como escuchado un pitido en la oreja decir tit, y fue del golpe que le dieron. Y cuando ella se despierta, se da cuenta que su mamá todavía sigue inconsciente y nunca más los vuelven a encontrar, ni el papá ni el hermano. Y eso es algo que de verdad le pasó a ella. Ella muchas veces dice que esa cueva donde ellos entraron siempre los reclamó, porque después ellos se volvieron locos. Su hermano se arrancó un trozo de lengua, dejó de hablar, se quemó la mano, se quedó así, se hacía popó sobre él, su papá se lastimaba y quería escapar, y al final se fueron agarrados la mano y se perdieron en ese lugar. No es la primera vez que yo escucho una de esas historias donde cuevas se tragan a las personas, y para ellos han pasado minutos o a veces hasta días, pero cuando regresan a sus familias o a sus casas, la verdad es que la vida ha seguido su rumbo y han pasado años y años donde estas familias han dado por perdidos o muertos a estos seres queridos que no se sabe dónde estuvieron todo este tiempo. Ustedes díganme, ¿han escuchado una historia similar? Y si es así, déjenmela en los comentarios. Sin decir nada más, nos vemos en una próxima historia. Les voy a decir una cosa, hay una cueva en México que se llama la Cueva del Diablo. Muchas personas dicen que esa cueva se abre tragándose a personas y a niños y los devuelve después de muchos años, o locos, listos para morirse.